Muy buenos días, los saluda Jonathan Hernández del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, del IBI, en donde continuamos con nuestras actividades a distancia y bueno, en celebración del Día de Internet, que se conmemora cada 17 de mayo, tenemos una charla con el doctor Juan Buchas Márquez, quien es también investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con una amplia trayectoria en el campo de las tecnologías de información y comunicación, en donde se ha enfocado, entre otros aspectos, sobre bibliotecas digitales, preservación digital, digitalización, publicaciones digitales, calidad y confiabilidad de la información digital, entre muchos otros temas. Y pues bueno, en el marco del Día del Internet hablaremos también de su último libro, una investigación muy interesante y sobre todo muy necesaria en el campo bibliotecológico. El libro se titula Los inicios de la automatización de bibliotecas en México, el cual por supuesto pueden conseguir en acceso abierto en el repositorio del IBI. Lo pueden descargar en PDF a partir del repositorio del IBI, entonces está ahí para su consulta. Muy buenas tardes o días, depende de cuando vean esta entrevista. Doctor Buchas, ¿cómo está? Muy buenos días o tardes, muy bien, afortunadamente. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos de platicar sobre su libro y pues bueno, quisiera comenzar, vamos, por una de las primeras páginas que cuando lo empiezo a ojear, el libro que está muy interesante también, abre con una cita muy importante de 1898. Esta cita es sobre la fascinación que tuvieron las bibliotecas con las máquinas. Voy a compartir un poco. Ahora hay en las bibliotecas una fascinación tan sutil y atrayente sobre las máquinas, que si alguna vez se permite que entren de lleno, se convierten definitivamente en una enfermedad. La fascinación crece y se alimenta hasta que los fondos de la biblioteca, así como el tiempo y el pensamiento del bibliotecario, se pierden en la búsqueda de estos accesorios mecánicos. Bien, 122 años después, ya en pleno 2020, y con el desarrollo de Internet, doctor, ¿qué tan fascinadas están ahora las bibliotecas y los bibliotecarios con Internet? Y paralelamente con esta cita, ¿esta fascinación ha desviado de alguna manera el pensamiento del bibliotecario? ¿Se ha adaptado o qué ha pasado con esto? Yo creo que este es un ejemplo muy claro de una dualidad que siempre ha existido en las bibliotecas. Recordemos que no son instituciones nuevas, tienen ya 4,000 años de existencia. Siempre ha habido, por un lado, esa atracción por el uso de la tecnología. Eso no es reciente. La gente cuando piensa en tecnología en bibliotecas, como que le viene a la mente, las computadoras, el internet, ahí empieza la tecnología en las bibliotecas. No, la tecnología empezó desde hace siglos, desde que se empezaron a crear algunas herramientas en las bibliotecas de Alejandría o de Ebla, etcétera, para poder hacer las cosas más rápido. El uso de tecnología es usar algún elemento que nos permite hacer las cosas mejor, más rápido, algún dispositivo o alguna cuestión. Hay elementos tecnológicos conceptuales, como pueden ser los catálogos, las descripciones, etcétera, y hay elementos ya físicos, dispositivos en la manera de aparatos, máquinas, pero hay que entender el uso de tecnología desde mucho antes. Ya metidos ahora sí a esta cuestión de dispositivos, inclusive por ahí se menciona que hay un aparato que se llama la rueda de libros, que es una rueda gigante donde había varios libros que se podían leer simultáneamente. Estos son del siglo XVII, XVIII, estas ruedas de libros se construían de madera y es una manera de poder leer varios libros al mismo tiempo y se usaba en bibliotecas. De hecho, y como se menciona ahí, puede verse una en la Biblioteca Palafoxiana, aquí en Puebla. Hay una rueda de libros muy bonita, en perfecto estado, con el ejemplo que da vueltas. Entonces, sí llega un momento en que empieza a entrar ya, primero, tecnología mecánica. Las máquinas de escribir también crean en un determinado momento una cierta aprehensión, que es a lo que se refiere esta cita. Por un lado hay un atractivo de usar la tecnología y por el otro lado hay esta visión de, pues no, debemos de hacer las cosas como se han hecho por mucho tiempo.
Las tarjetas se hacían a mano en una época, se escribían con pluma, a mano. Y de repente llega una cosa rara que se llama la máquina de escribir, que se inventa en 1873, y de repente dicen, esto no sirve para hacer tarjetas catalográficas. Y hay quien las defiende y se fascina con ellas, y hay quien dice, no, estas cosas no nos las hacen bien, no funcionan y debemos de seguirlas haciendo de manera tradicional a mano. Y así como ese, luego siguieron muchos otros elementos, el índice automático de Rudolph para ver tarjetas, las tarjetas Cardex, las tarjetas de cartón, o sea, Hollerith, el invento de Hollerith de las tarjetas de cartón para clasificar cosas, etcétera, son previos a las computadoras. Hollerith inventa las tarjetas de cartón en 1890 y las computadoras empiezan a ser utilizadas hasta después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay un lapso ahí de 50, 60 años que se usaron, pero por millares y millares, las tarjetas Hollerith con clasificadoras, interpretadoras, sumadoras, tabuladoras, se usaron en muchas instituciones, incluyendo bibliotecas para sistemas de préstamo, y todavía las computadoras no se habían inventado. Las computadoras electromecánicas, como las conocemos ahora. O sea, sí hay esta cuestión de la automatización previa. Claro, llega ya esta cuestión de las computadoras como tales, que en algún momento se introducen a las bibliotecas y entra este fenómeno de la automatización. Y posteriormente, pues ya Internet, toda esta cuestión. Entonces hay esta dualidad, o sea, por un lado hay esta visión que siempre la ha habido de modernidad. Las bibliotecas han aprovechado tecnología y la han introducido y la han aplicado desde que prácticamente nace una tecnología. Simplemente hay personas que se sienten atraídas de un inicio a esta tecnología en las bibliotecas y hay personas como que le dan un cierto rechazo. En la actualidad, pues el Internet, las bibliotecas, las computadoras, las redes, todo esto forman parte del quehacer de las bibliotecas y no de ahorita. O sea, esto ya tiene pues ya un par de décadas la Internet ahí, y las computadoras en las bibliotecas ya cumplieron 60 años, fueron empezadas a usar a mediados de los años 50. O sea, ya cumplen muchos años. Pero siempre ha habido esta visión como dual, ¿no? De repente hay cosas nuevas que nos dan cierta aprensión, hay quien las defiende, hay quien las ataca, pero es este fenómeno que sucede en las bibliotecas, pero no es reciente, o sea, ha existido. Y Internet es uno más de esos tantos fenómenos que se introdujo en las bibliotecas, primero con un grupo de personas que lo apoyaban, un grupo de personas que no lo querían, pero al final pues forma parte de todos estos pasos tecnológicos y hoy en día pues forma parte de las bibliotecas, sin lugar a dudas, ¿no? En mayor o menor escala, pero Internet está en las bibliotecas, ¿no? Y claro, las bibliotecas están en Internet también. Exacto, es decir, ya ahora ya una biblioteca sin una página de Internet o de Facebook, pues bueno, difícilmente la van a poder localizar o estar, digamos, en contacto. Incluso algo que menciona muy importante es que algunos estuvieron a favor y en contra. Por ahí tiene varias citas también muy interesantes sobre que en el futuro ¿quién pensaría en tener una computadora en casa, ¿no? O sea, que eran grandes y todo, y ahora, pues bueno, no podemos vivir prácticamente sin las computadoras. Doctor, ¿cuál fue, digamos, la inspiración, pero sobre todo el mayor desafío que tuvo al realizar esta obra, sobre todo en materia de investigación? Porque si vemos el libro, pues es usted recuperó muchísima información, sobre todo hay un rescate fotográfico importante que, pues bueno, de no haberlo hecho, no sabríamos si se hubiera preservado, etcétera. Entonces sí, nos gustaría que nos dijera cuál fue su inspiración y, en consecuencia, el desafío de esta investigación. Bien, yo había hecho una pequeña reseña de los inicios de la automación de biblioteca, muy breve, eran 5 paginitas. En el año 2000, como se indica al principio en la introducción, para un libro que se hizo por los 45 años de la carrera de bibliotecología en el año 2000. Y entonces me pidieron que hiciera yo una pequeña reseña en ese sentido. Era muy pequeña, son 5 paginitas y como ahí dice, no estaba documentada, eran realmente una memoria, una reflexión, ni siquiera era una investigación, era un poco una reflexión de cómo eran esos 40 y tantos años de estudios de bibliotecología con algunos años de automatización de bibliotecas. Y ahí quedó, hubo muchas citas, mucha gente interesada en lo que ahí se mencionaba, y fue siendo una cosa muy breve, siempre me quedó el gusanito de que
esto ameritaría un trabajo profundo, ya no tan solo una memoria, una reflexión, sino realmente una investigación, un trabajo sistemático, documental, como debe ser, un trabajo de investigación a fondo sobre este tema que meramente fue expresado ahí como una idea. Ese fue, digamos, un antecedente. Y siempre había estado yo, desde el año 2000, aunque lo voy a hacer y lo voy a hacer, pero por una cosa o la otra no se hacía. Hace un par de años, una vecina mía, la doctora Idalia, de ahí del instituto, me enseñó y dice, mira, me encontré en un blog una pequeña reseña que hizo una estudiante de bibliotecología acerca de los inicios de la automatización. En un blogcito había hecho ella una pequeña investigación que sacaba sus datos. Y casi, bueno, se me erizaron los cabellos cuando yo vi ese resumen, porque eran 2, 3 cuartillas, pero todo estaba equivocado. O sea, no le había atinado a nada. O sea, todos eran datos equivocados, personas, hechos totalmente equivocados, fuera de contexto. Y entonces dije, esto está muy mal, porque uno no es una persona cualquiera, es una estudiante de bibliotecología. Y resulta que la investigación que hizo, porque obviamente hizo no pudo contextualizar y no pudo armar una historia más o menos coherente. Que sí, lo que pasa es que esta historia está muy desperdigada, no se ha escrito nada y los pocos datos que hay son pocos datos, pero muy desperdigados. Creo que ahora sí es el momento de hacerlo. Y en ese momento me decidí y puse manos a la obra y empecé a hacerlo, ahora sí de una manera sistemática, organizada. Yo en un principio pensaba que iba a haber poca información, poca documentación, pero como suele suceder luego en este tipo de actividades de investigación, descubrieron un documento y cuando uno ya le va rascando de una manera sistemática, organizada, como se hacen las cosas, resulta que empiezan a aparecer muchos documentos y uno lleva al otro y ese lleva al otro y otro lleva al otro. Pero eran documentos en su inmensa mayoría, o sea, no es algo que se encuentre googleando ahí o yendo a la biblioteca más cercana, ¿no? Sino que realmente fue una investigación de empezar a encontrar trozos pequeños de documentación, pequeños trozos que van armando toda una historia, como los cuentos de Armando Sandoval y el Centro de Documentación en México, comentarios que se hicieron, pequeñas reseñas que existieron en el noticiero de Lambac, que se hacían pequeñas reseñas de eventos, y entonces eran piezas pequeñitas de información, pero ya documentadas, que en conjunto y haciéndolo sistemáticamente van armando una historia. Digamos, el principal reto ahí fue darle cuerpo a una serie de piezas muy pequeñitas. Es como armar un rompecabezas, pero de estos de 5,000 piezas, ¿no? Donde cada piececita es muy pequeñita y hay que encontrarle cómo va y cómo encaja dentro de una historia completa. Yo estoy seguro de que no fui exhaustivo, es decir, no debo de haber encontrado todos los documentos pertinentes, pero sí algo coherente que armara una historia a lo largo de unas 3 o 4 décadas. Inclusive una de las cosas es que encontré documentos que estaban por ahí perdidos. Por ejemplo, en el antiguo SICH, ahí en la Dirección General de Bibliotecas, había unos libros que editó el doctor Sandoval, quien fue su director, también fue director de bibliotecas, allá en la década de los 70s, que narraban parte de esa historia de la creación del centro y de algunos de los sistemas. Y eran documentos un poco de carácter, o sea, estaban publicados, pero sin mucha difusión, eran libros, textos de carácter más bien interno, que estaban por ahí arrumbados en anaqueles, ya no existían ni siquiera en la biblioteca del SICH, sino que estaban arrumbados en anaqueles ahí en uno de los pisos, ¿no? Entonces, todos esos pequeños trozos de información, inclusive la fotografía esta de la gente de biblioteca de la reunión del 67, de la computadora, la primera de la UNAM, las fui a encontrar en el ISU, en el Instituto de Estudios sobre la Universidad, pero eran fotos, ni siquiera están a la vista, vamos, están, pero no están correctamente catalogadas o indizadas para que sea obvio lo que se está viendo ahí. Entonces, esos fueron los principales retos, armar documentos muy ocultos y encontrar pequeñas piezas muy pequeñas que fueran en conjunto tratando de armar una historia. Por eso también la bibliografía es muy extensa, porque trata de consignar, pues precisamente para que no se queden perdidos, la localización de esos pequeños trozos de información que se encontraron a lo largo de
pues cientos de referencias que están ahí consignadas. Ese es un poco el por qué se hizo y ese es el principal problema, ¿no? Claro, incluso yo veo en el libro que, vamos, echó un clavado en su biblioteca personal, seguramente en varios archivos que tenía, por ahí en algunas fotos, porque son fotos que, como comenta, pues no se encuentran en bibliotecas, en hemerotecas, o en el mejor de los casos a veces están arrumbados, pero fue una investigación que también seguramente fue preguntando, recopilando, por ahí hay fotos muy, muy interesantes, doctor. Sí, además hubo muchos amigos que me ayudaron, o sea, cuando empezaba yo a platicar con personas que anduvieron en esas épocas, etcétera, muchos tenían ahí algún documentito, alguna foto, algún algo, y me los fueron facilitando, o inclusive citas que ahí se mencionan, ¿no? De algún evento, de alguna cosa que pasó en ese entonces, y por eso pues se dan los agradecimientos a pues muchos amigos de esa época que me hicieron favor de facilitarme memorias, comentarios, citas y fotos y documentos, ¿no? Sí, porque hay algo que yo retomo aquí, que menciona en sus conclusiones, muy importante, que la historia de la automatización es también una historia de personas, sobre todo. ¿No? Es una de personas que hicieron todo este trabajo, de un grupo multidisciplinario que colaboró, se conocieron y formaron amistades, lazos y bueno, todo lo que vino después de este gran trabajo. Entonces, vamos, fue también este trabajo de personas que se pudo hacer este libro tan importante. Bien. Así es, yo traté de destacar eso, aunque sí se cuentan muchas cosas de sistemas, fierros, claro, dispositivos, etcétera, para consignarlos. Yo traté, y como se dice al final, que fuese sobre todo una historia de personas, de esfuerzos humanos, de voluntades, para que tenga precisamente ese contexto valioso, porque si no sería una reseña de fierros y de equipos y de programas que no tendría ningún sentido. Al hacerlo una historia de personas, se vuelve una historia humana, claro, ¿sí? Valiosa, porque tiene ya entonces un contexto y un propósito. Claro, y es parte también de alguna manera de humanizar un poco la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es muy valioso, es un aporte muy valioso de la obra. Doctor, y volviendo un poco, retomando algo que comentó en la primera pregunta, retomo que normalmente pues hay una percepción errónea sobre el uso de las bibliotecas, sobre el uso de la tecnología en las bibliotecas que usted ya mencionó. Se piensa que no han sido compatibles o existe la constante creencia de que cada adelanto tecnológico pues, representa una amenaza para la supervivencia de las bibliotecas o de nosotros o de los bibliotecarios, bibliotecarias, etcétera, ¿no? Eso normalmente siempre lo hemos visto. En su libro documenta el recorrido que ha tenido el uso de la tecnología en las bibliotecas. Resalto, por ejemplo, y aquí voy a compartir la pantalla para que tengamos este viaje por el libro. Resalto, por ejemplo, las máquinas teleautógrafo, ¿no? Que por aquí lo tiene en esta página 33. Realmente ha sido todo el recorrido muy interesante. Por ejemplo, aquí vemos en la tarjeta perforada con ventana y microformatos, los lectores de microfichas, etcétera. Por ahí menciona estas máquinas teleautógrafo que hoy... Está la 36. Sí. Que hoy pueden ser consideradas, por aquí estamos viendo aquí, emplea de la biblioteca que usa el teleautógrafo hacia 1925, como usted menciona, fue un antiguo precursor de la máquina de fax y reproducía la información escrita a mano mediante la transmisión de impulsos eléctricos de una estación a otra, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un claro ejemplo de la tecnología del momento en las bibliotecas, que en algunos casos estas instituciones, pues bueno, fueron pioneras. Y también, pues bueno, en su momento, también algo que me pareció realmente fascinante fue este rescate de los relatos sobre la adopción de la fotocopiadora. Entonces, cuando en la UNAM comienza la fotocopiadora, como en la Gaceta UNAM, pues bueno, fue relatado. Toda una noticia. Claro, toda una noticia. Y después, pocos meses después, pues fue instaurada en la Biblioteca Central. Entonces, a la luz de esto, doctor, ¿qué nos puede decir sobre esta evolución en el uso de la tecnología? Y un poco vinculándolo con Internet, ¿ha continuado con la llegada de Internet? Es decir, ¿o cree que se ha detenido un poco esta innovación en cuanto a tecnología
y bibliotecas? La tecnología y la innovación, repito, ha existido desde siempre y son como etapas o escalón. Lo que pasa es que la tecnología no entra así como en una rampa, ¿no? En forma diagonal, gradual, sino que son como escalones. O sea, de repente va la cosa estable y de ¡pum! Viene algo que cambia todo y subimos y llegamos a otro escalón. No es una rampa gradual, son escalones y que se van viendo con la llegada de este tipo de cosas. En su momento, la fotocopiadora, como se menciona, ahí fue todo un acontecimiento en las bibliotecas, porque entonces ya no tenía uno que estar copiando el texto del libro que uno veía para poder hacer una tarea o algo, sino que uno se llevaba la página con los ejercicios o las preguntas. Eso era toda una innovación. Y tardaron mucho en llegar, por ahí se menciona inclusive, a pesar de que en 1961, 62 empezaron a usar en bibliotecas americanas, 65 en México. Por ejemplo, hay un estudio que hace Adolfo Rodríguez, todavía en los 80, había un gran número de bibliotecas que no tenían fotocopiadora en el país, a mediados de los 80, no poseían. Es decir, si alguien quería una fotocopia, la fotocopiadora pertenecía a la Secretaría de Servicios Escolares de la universidad, a la dirección, a la Secretaría Administrativa. Y yo decía, oiga, ¿me puedes sacar una copia de esta página del libro? Ah, bueno, déjeme aquí anotado, porque en las tardes vamos a llevar el libro a la Secretaría Administrativa de la universidad para poderle sacar la fotocopia y entonces venga mañana. ¿Por qué? Porque la biblioteca ni siquiera poseía una fotocopiadora para ella, para la biblioteca. Entonces son estos escalones que se van dando. En algún momento, hacia mediados de los 90, ya esta era una tecnología totalmente introducida, es decir, no había una sola biblioteca más o menos de cierto nivel que no tuviera una fotocopiadora al servicio de sus usuarios. Era algo muy común. Claro que tuvo que pasar tiempo para que esto fuera. Y lo mismo pasa con el Internet. En un principio, cuando empezaron a usarse computadoras en las bibliotecas, pues era un bicho raro. Pasó una década y solo bibliotecas muy grandes de universidades, la UNAM, la UAM, el TEC de Monterrey, etc., podían tener una computadora en los servicios bibliotecarios. Con la llegada de las microcomputadoras en los 80s, a la vuelta de una década para los 90, las microcomputadoras aparecieron en el mercado por ahí de 1980-81. Para mediados de los 90 ya también era raro. Tendrían que ser bibliotecas muy pequeñitas, muy modestas, para no tener al menos una computadora que tuviera algo, un catálogo, un CD-ROM, alguna cuestión que se hiciera ahí. Y luego con la llegada del Internet a principios de los 90, físicamente ya, igual, ¿quiénes tenían acceso? ¿A qué bibliotecas tenían acceso a Internet? Las bibliotecas de las universidades, las grandes, las centrales, etc. Pero ¿qué sucede? Una década después, para principios de los 2000, pues ya prácticamente todas las bibliotecas, o bueno, una gran cantidad de bibliotecas, salvo las muy pequeñas, ya tenían acceso a una computadora, pero además con Internet. Pero además cambia el fenómeno. Hasta esa época eran las computadoras en las bibliotecas, pero ya con el desarrollo de Internet viene la computadora en la casa para los usuarios, que cambia totalmente este esquema. El paradigma de la consulta de información con el Internet es cambiado totalmente. La gente ya no tiene que ir a la biblioteca, ya no tiene que entrar, consultar con la computadora a la biblioteca. Hay muchas otras fuentes de información. Y es el panorama que está actualmente. Solo que hay una diferencia. No todo lo que está en Internet es información organizada. O sea, hay información valiosa en el Internet, pero la gran mayoría es información suelta, sin contexto, mal traducida, falsa inclusive, etc. Y las bibliotecas siguen siendo un oasis de información sistematizada, ordenada, congruente, coherente, que sigue existiendo ahí. Recordemos, una gran parte de la información seria que está hoy en día en el Internet es la que está en las bibliotecas digitales. O sea, yo puedo encontrar información seria en el Internet porque puedo entrar a HathiTrust o a la Biblioteca del Congreso o a la Biblioteca Nacional de Francia o a la Biblioteca Británica y de ahí extraer grandes cantidades de información sistematizada. Si no existieran las bibliotecas digitales en el Internet, sería una enorme pérdida para el Internet. La diferencia es que no es la única oferta de información, hay muchas otras ofertas de información,
personales, de grupos o de institutos. Inclusive la de los proveedores de información, o sea, las personas que venden libros o revistas o bancos de datos, pues están en internet y pueden ser consultados. La diferencia es que la gran mayoría de esos productos que son hechos por estos proveedores son con paga. Y si yo los puedo obtener gratuitamente, es vía una biblioteca. O sea, yo puedo encontrar ahorita muchas revistas en el internet, sí, pero salvo las de acceso abierto, que es una proporción muy pequeña, la gran mayoría son de paga. ¿Cómo puedo entrar a ver yo esas revistas? Gracias a las bibliotecas. Es decir, gran parte de la oferta de información que está de paga deja de ser de paga si entro a través de una biblioteca. O sea, las bibliotecas siguen teniendo ese valor social de permitir el acceso a información que no es gratuita per se. Las bibliotecas nunca han dado información que es gratis. Las bibliotecas pagan por una información para que le resulte gratis al usuario. Ese es el concepto que no hay que perder. Aún con el internet hay mucha información que es de paga, pero que si yo la accedo vía las bibliotecas, la puedo obtener gratuita o a un costo mínimo. Y ese es entonces ahora ese gran contexto donde las cosas se vuelven a rearmar y a reconstituir. Las bibliotecas siguen teniendo una posición. Si no existieran las bibliotecas digitales en el internet sería un lugar muy pobre para visitar información, o muy caro, porque entonces la información buena sería toda de paga, o la gran mayoría sería de paga, y la información que es gratuita quedaría muy poca que seria, y mucho queda que es cascajo, ¿no? Entonces las bibliotecas siguen jugando ese valor, ese papel, ¿no?, que está ahí. Al final, de hecho, se menciona en el libro cuál es la proposición de valor de las bibliotecas. Me voy a permitir aquí nomás hacer la referencia a esta cita, que dice: la pregunta que proviene las bibliotecas del futuro, llámese digitales, web, nube, seguirá consistiendo en cuál será su proposición de valor público de lo que ofrecerán en un mundo altamente tecnificado. No debe ser algo muy diferente de lo que hasta hoy han ofrecido: la capacidad, experiencia y talento de su personal, su estructura organizativa y recursos económicos para seleccionar y apartar dentro del inmenso universo de información que existe en cada época lo mejor del mismo, ordenarlo y describirlo coherentemente y ofrecerlo gratuita e igualitariamente a las personas de tal forma que puedan encontrar información fidedigna y confiable. Eso en las bibliotecas existe hace 500 años y seguirá existiendo en un futuro ese principio, ¿sí? Claro, y como bien lo menciona, a veces ese trabajo pasa por invisible, ¿no? Es decir, que cuando un alumno de algún campus pues accede desde su computadora, dice: ay, qué padre, ya tengo la base de datos y encontré el artículo, ¿no? Pero todo el trabajo detrás, pues, por supuesto que involucra seleccionar, todo el desarrollo de colecciones digitales, etcétera, y ya estamos hablando incluso de digitalizar revistas que no están en línea, que no nacen, que también lo menciona por ahí en uno de sus capítulos, sobre todo en los 90. Entonces, pues bueno, esto resulta también algo muy importante. Y pues bueno, ya que estamos entrando ya en una década ya donde, digamos, entró el Internet, sí nos gustaría que nos comentara precisamente cuándo es que llega el Internet, pero a México, y qué significó en su momento, o qué fines tuvo, etcétera. Digamos que usted, que de alguna forma también fue partícipe en todo este desarrollo, pues sí nos gustaría que nos comentara al respecto. Internet llega a México en 1989, exactamente. De hecho, hay un libro interesantísimo, que por ahí se menciona, está la cita, que es de la doctora Gloria Königsberger, de la UNAM precisamente, que es Los inicios del Internet en México. Y también es un libro de acceso abierto, se encuentra en los repositorios de la UNAM. Y es un libro interesantísimo porque ella va haciendo la reseña. Lo que pasa es que hay que ir ubicando épocas, es decir, Internet implica ya un desarrollo de cierta forma, o sea, con ciertas características, que implica sobre todo el protocolo TCP/IP, o sea, ya es el uso de ese protocolo entre máquinas, que ya implica el concepto de conmutación de paquetes, los múltiples caminos, los múltiples servidores. Eso es Internet. Pero previamente, no quiere decir antes de eso no había nada, o sea, sí había teleprocesos, sí se podían conectar las máquinas, sí había intercambio de información entre computadoras, simple y sencillamente eran o por máquinas punto a punto con otras tecnologías, que sí se podía hacer
pero no era masivo, no eran los volúmenes que se podía hacer y a los costos que Internet ya permitía hacerlo. Entonces nada más hay que hacer esa distinción, porque decir que antes no se podían conectar sí se podían conectar, en México había, sí había, pero fueron otros protocolos. De hecho, hay algunas pequeñas reseñas, pues un poco superficiales, donde dicen, es que la primera institución que se conectó a Internet es tal o tal, porque en 1981 se conectaron de tal lado a una universidad en Estados Unidos. Sí y no, sí había conexiones. El punto es, se conectaron con el protocolo TCP/IP y se conectaron siguiendo los esquemas que la DARPANET, o sea, la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos había construido, porque la red de Internet es una red de defensa construida por la defensa de los Estados Unidos, la famosa DARPANET, que era una red que ya tenía todos estos conceptos de encontrar diversos caminos en caso de falla de uno, protocolos estandarizados. Eso ya es Internet, la DARPANET. Antes de eso sí hay pruebas, pero son cosas todavía no suficientes. Y entonces hay gente que se conectaban, dice, yo me conecté de la universidad tal a tal en tal año, por lo tanto nosotros fuimos los pioneros de Internet. No, una cosa son conexiones de computadora y otra cosa así. De hecho, en el libro se menciona que el doctor Adolfo Guzmán hizo una conexión del centro de cómputo a Santa Mónica, Estados Unidos, en 1965. Andaba programando una computadora ya por medio de una línea telefónica y un módem muy rupestre, desde 1965, y no decimos, Internet llegó a México en el 65 porque se conectó el doctor Guzmán. No, es esto de que es el uso de la red DARPANET, donde ellos empiezan a ceder el uso de esa red para fines no comerciales y le empiezan a dar el uso a institutos y a universidades académicas, a las cuales México se suscribe y empieza a usarse. Y precisamente dice, la primera conexión con este protocolo y con este esquema del DARPANET se hace el 20 de julio de 1989, y lo narra la doctora. Pero es ya usando, y eso fue un convenio precisamente que hacen la National Science Foundation y DARPA, o sea, el organismo de defensa de los Estados Unidos, forman parte firman un acuerdo de colaboración con la UNAM y con el TEC de Monterrey para empezar a hacer estos enlaces vía satélite, y se hace un acuerdo de colaboración donde estas instituciones, a raíz de ese convenio, es que empiezan a darse ya los enlaces de Internet en julio del 89, con enlaces satelitales que se hacen. El enlace se hace del Instituto de Astronomía, la de GESCA, y la estación de la National Science Foundation en Boulder, Colorado. Esos son los primeros enlaces, y de ahí el convenio decía que tanto la UNAM como el TEC tenían que darle licencia, permiso a otras instituciones académicas, tenían que ser académicas, para empezar a usar ese tipo ya de conexiones. Y se crea la primera dirección IP que hay en México, que es la 132.248.11, que es la de esa conexión. Todo lo demás que hay previo, sí había conexiones, sí hubo enlaces, muchos servicios. La SCT daba servicios para conectarse por Infonet y todos sus servicios desde la década de los 70s, pero es previo a Internet. O sea, simplemente no hay que confundir los esfuerzos previos y protocolos previos con lo que ya significa propiamente Internet, que viene siendo la red de DARPANET de la defensa, que después es cedida a las universidades y ya después comercial, que tiene esta manera de encontrar diversos caminos, conmutación de paquetes y protocolo TCP/IP. Eso es Internet, y comienza exactamente en julio de 1989 en México. Y ahí está el libro que va narrando con detalle todos estos eventos. Lo recomiendo muchísimo y también es de acceso abierto. Claro, sí, sin duda, la bibliografía que propone, pues bueno, podemos encontrar también grandes tesoros, y sobre todo quiero recapitular algo que menciona, porque de pronto uno buscando en la historia de Internet en México se encuentra en Google o en blogs que esta universidad se ostenta como la primera que se conectó. No, es que fue esta, no, es que fui yo, no, es que fui yo. Es que están usando el hecho de que se hayan conectado, lo ponen como que entonces es el acceso al Internet,
Pero ojo, tiene que cumplirse ciertos requisitos indispensables que son estos que mencioné para que ya sea internet. Conexiones había, digo, desde los años 60 en México se conectaban a Estados Unidos y daba un servicio, había un servicio que se pagaba, se podía rentar y pagar con la SCT, que era Infonet. Yo podía rentar, era muy caro y era así, y lo usaban ¿quiénes? Los bancos, las secretarías de Estado, porque era poquito, obviamente no era masivo, no lo daba la compañía telefónica, lo brindaba la Secretaría de Comunicaciones, era vía satélite, poquito, caro, etcétera, y era una cosa muy pequeñita, pero no era internet. Claro. Y era un servicio que yo podía rentar desde los años 70. Yo me podía suscribir y tener todo esto, consultas a Secovi, el banco del CONACYT, etcétera. Desde los años 70 están. Eso no es internet. Por eso es que aquí hay muchas historias falsas. Desde que como yo me conecté en el año de 1983. Ya fue el primero, ¿no? Sí. Ya soy el primero que me conecté a internet porque logré una conexión. Eso no era internet. Claro. Sí, es muy bueno puntualizar esto, porque si no, de pronto se piensa que internet es una simple conexión, y esas conexiones pues han existido desde siempre. Desde siempre, claro. Hace 50 años. Imagínate. No, entonces se pueden atribuir el internet desde hace 50 años para muchas entidades e instituciones. Doctor, y finalmente llegando, ya que estamos hablando precisamente ya de unos años más recientes, en el último capítulo, que es sobre la década, una década muy importante en materia tecnológica, que estamos hablando, los 90, llega el internet, el CD-ROOM, que en su momento fue una explosión realmente muy grande, ¿no? Por todo lo que entraba en un pequeño CD-ROOM, la digitalización, por ahí comienza, emerge la biblioteca digital, que ya mencionó, entre muchos otros aspectos, ¿no? Y a manera de cierre, y retomando también parte de su obra, ¿cómo es que Internet, en especial la web y las bibliotecas digitales, cambiaron la visión original de la automatización? Y también nos gustaría que concluyera con una percepción del futuro en cuanto a la tecnología e Internet y las bibliotecas. Bien, en la parte de esto cambia el concepto. Automatización en un principio, automatización viene desde las tarjetas Hollerith, antes de las computadoras, ya era automatización. Había unas máquinas que se usaban para los sistemas de préstamo que microfilmaban, o sea, que también están aquí reseñadas. Yo ponía la tarjeta del libro, la credencial del usuario, y una máquina tomaba una foto, que era un microfilme, y se iban almacenando en un microfilme, previas a las computadoras. Estamos hablando de los años 30, 40. Eso era automatización de bibliotecas. En algún momento entran ya las computadoras y empiezan, los catálogos automatizados, es decir, catálogos que ya se podían consultar en una computadora, y todos los sistemas de préstamo, los sistemas de inventario, etcétera. Todo eso forma parte de automatización, pero si vemos, siguen siendo procesos administrativos e internos de la biblioteca. Digamos, la automatización ayuda mucho, pero siguen siendo como mayormente procesos administrativos. Hasta que los catálogos en algún momento empiezan a ponerse en línea al servicio de los usuarios, es decir, usted, usuario, puede consultar un catálogo desde su casa o desde otro lugar remoto, es cuando empieza a cambiar. Ya nada más no es algo automatizado, empieza a haber este concepto de la consulta remota a la biblioteca. De ahí nacen las ideas de la biblioteca virtual, la biblioteca sin paredes, etcétera. Y es donde empieza a cambiar el concepto. Ya no es algo administrativo, ¿sí? El automatizar el préstamo o algo así, o el inventario, sino ya es esta consulta, el darle al usuario estas herramientas ya de búsqueda del conocimiento, de bibliografías, que empiezan a cambiar esta dimensión. Cuando llegan los CD-ROMs y los catálogos, esto lo va ampliando. Y cuando llega el internet, y entonces yo ya puedo consultar la biblioteca desde mi casa, pero además puedo consultar no tan solo la de aquí, sino la biblioteca de Francia y la del Congreso, y la de biblioteca británica o la de donde sea. Este concepto entonces empieza a cambiar, y ya automatización no es solo automatizar cosas. Empieza este nuevo concepto de la biblioteca digital, la biblioteca virtual, es decir, esa biblioteca que ya existe de manera remota, donde yo puedo consultar catálogos, pero luego en un principio nada más eran las fichas. En algún momento dice, aquí ya está el texto completo. Eso va cambiando la dimensión. Ya no es algo administrativo. Yo le puedo dar
esta ficha para que encuentre usted un texto que está buscando, pero a continuación, aquí está el texto, lo puede leer y lo puede consultar y si quiere hasta lo puede bajar y descargar y hacerle, editarlo, etcétera. Ahí es ese rompimiento con ese concepto que es solo automatizar por el de lanzar la biblioteca hacia otras dimensiones. Y luego, bueno, no tan solo la biblioteca, porque la búsqueda de información con la internet me permite buscar en archivos, en museos, en bibliotecas, en bancos de datos, en blogs personales, en 1001 lugares yo puedo extraer información. Tiene la contraparte de que cuando se vuelve tan masivo ya no todo es bueno, pero bueno, una cosa conlleva la otra, pero sí viene toda este rompimiento de solo lo automatizado por este nuevo concepto de la consulta de información, el interactuar, el relacionar cosas. Este texto además se relaciona con este otro, porque vienen los hipervínculos, y además me manda hacia ese otro, y me manda hacia otro texto complementario. Las citas, este autor cita a ver, voy a ver qué es lo que dijo que citó, y ese a su vez otro, y eso es lo que va creando todo un tramado de conocimiento. Yo creo que ahí está la diferencia entre la automación. Y el futuro es seguirse adaptando. El futuro no se detiene. En algún momento que escribí sobre bibliotecas digitales, comenté, es decir, es que las bibliotecas digitales no han cambiado de nombre ya en los últimos años. Antes se llamaban electrónicas, o si parece, ahora se llaman bibliotecas digitales de hace 20 años, sí, pero ojo, la biblioteca digital de 1995 no es igual a la biblioteca digital del 2010, y no es igual a la del 2020, han seguido cambiando, y no será igual, si se sigue llamando igual, la biblioteca digital del 2030, pues no va a ser igual, porque entran estos nuevos elementos. Unos vienen de la web 2.0, o sea, esta interacción, no nada más ahora es consulta un texto y lo descargas, como en una página web o un texto pasivo, sino viene ya toda esta comunicación, la interacción, la retroalimentación que nos implica la web 2.0, la personalización de las páginas. Usted busca esto, pero los que consultaron esto también consultaron esto. Claro. Y en muchos lados, fíjese que en tales documentos usted puede seguir una conferencia en vivo y hablar y chatear con los conferencistas. Ahora ya no es leer las memorias, antes se leían las memorias de un evento, ahora las estoy viendo y oyendo en vivo, pero además le puedo hacer una pregunta al ponente y interactuar con él. Todos esos elementos son los que van dando estas nuevas dimensiones. ¿Cómo será la biblioteca del 2025, 2030? Exactamente no lo puedo decir, pero sí puedo decir que será más evolucionada que esta y tendrá nuevos elementos. Seguirá existiendo porque tenemos esa necesidad de información ordenada y sistematizada. Pero obviamente van cambiando los ingredientes. Ahora ya en muchos lugares, por poner un ejemplo, se están hablando de lo que llaman los hipercatálogos, que son catálogos expandidos donde se les agregan a los libros, a las fichas de los libros, todas las tablas de contenido y el glosario de cada libro. Y entonces cuando yo consulto un libro, ahorita ¿cómo lo puedo consultar? Por las palabras del autor o del título del tema. Pero ¿qué pasa si yo llego y hay palabras que no están en el autor o en el tema, pero están en algún lugar del diccionario de datos o de la tabla de contenido del libro? Y me dice, usted buscó esto, está en la tabla de contenido de este libro, sin que exista en el tema, en el título, y ni siquiera en la clasificación estaba, pero él está tratando algo de eso. Estos hipercatálogos están creando tramados impresionantes de hipervínculos, y muchas bibliotecas ya lo están haciendo, y son elementos muy valiosos porque además están hechos muy profesionalmente. No son hipervínculos nomás a lo tonto, sino realmente hechos. Se hacen ahora con análisis de Big Data, de datos masivos, para crear todos esos esquemas. Y entonces están resultando unas cosas muy interesantes donde en un futuro muy cercano ya hay algunos ejemplos, pero vamos a ver los hipercatálogos de las bibliotecas que me relacionan cualquier término con toda una serie de libros o de textos, tesis, revistas, etcétera, dentro de ella, o a su vez al exterior, ¿no? En otros lugares, con 1001 relaciones en cada una de las cosas que yo pongo ilimitantes. Esa será la biblioteca del futuro, en un internet del futuro, que no es igual a la biblioteca del 2020, ¿sí? Sigue evolucionando. Claro, y además con todas las responsabilidades que conlleva tanta, digamos, toda la información. Estamos hablando de preservación digital a largo plazo también, que hay un problema para las bibliotecas, y luego se meten otras cuestiones como privacidad, como, es decir, es
para la biblioteca tienen una responsabilidad impresionante que, pues bueno, como bien lo menciona, doctor, va a seguir evolucionando. Y pues bueno, pues a ver qué nos depara el futuro y sobre todo a ver qué innovaciones nos van a traer ahora el encierro, ahora que necesitamos también información, las bibliotecas también están ahí. Entonces, pues bueno, a ver qué nos depara el futuro. Muchísimas gracias, doctor Buchás. Pues bueno, esta fue una charla en conmemoración del Día del Internet. Platicamos sobre el maravilloso libro Los inicios de la automatización de bibliotecas en México, por el doctor Buchás. Se lo recomiendo ampliamente. Está, como lo mencioné al principio, se encuentra en el repositorio del IBI en acceso abierto. Doctor, ¿algunas últimas palabras? Pues nada más que hay que seguir viendo cómo evoluciona todo esto, porque las bibliotecas no se detienen. Es decir, como dicen de la energía, las bibliotecas no se crean ni se destruyen, solo se transforman. ¿Sí? Exacto, muy bien. Pues con esto cerramos esta entrevista y los invitamos a que continúen viendo las actividades que se están haciendo en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Un gusto. Buena tarde.